Bueno, buenos días. Vamos a arrancar el día con esta primera mesa de debate y vamos a intentar hacerlo puntuales, porque yo tengo la responsabilidad, no solo como moderador, sino también como coordinador del programa, de cumplir los tiempos. Por lo tanto, vamos a empezar intentando dar ejemplo, ¿no? Lo primero es disculpar al moderador que os aparece en el programa. En la web está corregido, pero en el programa que tenéis impreso no, que es Jesús Alfredo Martínez. Disculpar su asistencia porque por un problema de última hora no ha podido venir y eso ha hecho que esté yo aquí moderando esta mesa hoy, ¿no? Bueno, tenemos un reto importante, 90 minutos para debatir sobre un tema amplísimo. No quiero generar tampoco falsas expectativas, ¿no? No vamos a desmadejar toda la problemática que hay en torno a la gobernanza del dato en sanidad en 90 minutos. Eso sería absolutamente ambicioso, pero sí que vamos a intentar por lo menos bueno, entrar en algunos de los problemas que pueden ser los problemas clave con los que nos enfrentamos y, bueno, tampoco aspiro a que encontremos las soluciones. Muchas veces solamente con plantear los problemas. De hecho, sabéis que, por ejemplo, en matemáticas el nombre se le da no al que resuelve el problema, sino al que lo plantea, ¿no? Por tanto, el hecho de plantear los problemas en sí es una cosa que ya tiene mucho valor, ¿no? Vamos a hablar, como sabéis y como tenéis en el programa, de algunos aspectos relacionados con la gobernanza del dato. Hay muchísimos elementos que se podrían tocar en la mesa, pero vamos a intentar centrarnos en algunos que nos parecen esenciales. Y cuando hablamos de gobernanza del dato, bueno, pues hablamos de muchas cosas. No solamente hablamos de tecnología y hablamos de infraestructura y hablamos de semántica, hablamos también de aspectos éticos, de aspectos de sostenibilidad, ¿no? Es decir, tenemos muchos elementos sobre los que podremos ir entrando y yo por eso he intentado estructurar el debate en torno a 5 bloques. Luego, bueno, los guiones están para saltarse. Yo les he insistido mucho a los ponentes que aunque les he pasado un guión previo del tipo de preguntas que queremos abordar y un poco también planteándoles que cada uno de ellos eligiera aquellos aspectos con los que se siente un poco más cómodo, pero lo ideal es, por supuesto, que el debate sea lo más dinámico posible, es decir, cualquiera de los ponentes puede intervenir en cualquier momento, incluso aunque haya hecho una intervención en un turno de pregunta, pues si quiere matizar algo, pues se puede hacer sin ningún problema. Y luego lo que sí que me gustaría también mucho es que hubiera participación del público, porque cuando hacemos un formato de este tipo, un formato abierto, pues básicamente lo que buscamos es que exista ese tipo de interacción. Entonces, yo creo que es mucho más fácil si esa interacción se va produciendo de forma continua. Es decir, la intención no es que estemos aquí debatiendo y que dejemos un turno de preguntas para el final, sino que, bueno, pues según vayan surgiendo los temas y según vayan surgiendo los debates, pues cualquiera de vosotros que tenga una duda levanta la mano y podemos ir preguntando, ¿no? Eh, También me gustaría hacer un comentario, fundamentalmente porque me gustaría que el debate se orientase en ese sentido, ¿no? Y es que ayer se planteaba de alguna manera un poco, o se cuestionaba de alguna manera, el lema del Congreso, y bueno, yo como culpable del tema, en parte, me sentí aludido, digamos, ¿no? Vamos a ver, en el lema, de alguna manera, lo que queríamos reflejar es que, vale, está muy bien hablar de salud holística, de One Health, y hablar en términos lo más amplios posible, ¿no? Yo, de hecho, soy especialista en medicina preventiva y no voy a ser yo quien le quite valor a la prevención o a la promoción de la salud, ¿no? Pero hay que reconocer que el core, el problema y el meollo de la cuestión está en la asistencia sanitaria y donde seguimos teniendo muchísimos problemas y muchísimas cosas por hacer, sigue siendo la asistencia sanitaria. Y por eso esa referencia específica a asistencia sanitaria en el lema, ¿no? Entonces, eso es un poco también el enfoque que a mí me gustaría darle, es decir, una orientación muy pensando en que esto lo tenemos que aterrizar en un contexto que se ha demostrado muy resistente durante mucho tiempo al cambio, ¿no? Es lógico porque estamos hablando bueno, pues de un contexto muy masivo, ¿no? La asistencia, bueno, normalmente la estructura asistencial pública de cada comunidad autónoma es la mayor empresa de cada comunidad. En mi comunidad, por ejemplo, en Valencia, no hay ninguna empresa que tenga 60.000 trabajadores y la sanidad pública los tiene, ¿no? Y eso es extensible al resto de España. Entonces, cambiar una empresa con una dinámica de tanto tiempo bueno, hacer esa transformación que tanto nos gusta mencionar en los congresos no es tan fácil. Yo
tengo siempre ahí una espinita, creo que la tenemos muchos de los que llevamos ya tiempo trabajando en sistemas, y es que yo creo que fracasamos en la primera oportunidad que tuvimos, hace ya más de 20 años, cuando se empezaron a implantar las historias clínicas electrónicas, algo que todavía no tenemos culminado realmente, y algo que además no ha provocado la transformación real que tendría que haber provocado. Es decir, no han cambiado los procesos, la gente simplemente en vez de escribir en el papel, escribe en el ordenador, pero básicamente esto es lo que hemos hecho en la mayor parte de los casos, ¿no? Ahora se nos presenta una segunda oportunidad. Tenemos muchas tecnologías emergentes, desde inteligencia artificial, bueno, pues todo lo que tiene que ver con Big Data, y todo ese tipo de tecnologías que estamos desarrollando, y que yo tengo la esperanza de que, bueno, pues no se retrase tanto su incorporación, entre otras cosas porque creo que esta vez no nos van a dejar tampoco tanto margen. No creo que nos dejen pasar 20 años y que sigamos todavía debatiendo sobre si son galgos o son podencos. En este contexto, bueno, pues hay muchos elementos también para el debate, ¿no? Y que espero que vayan surgiendo, como es hasta qué punto hay que buscar un equilibrio entre la garantía que da la regulación y la necesidad de utilidad que tenemos de todas estas herramientas, porque a veces se nos olvida que, bueno, el ser garantistas es muy cómodo, te protege mucho, pero tiene un coste de oportunidad importante, ¿no? Y entonces, cuando estamos retrasando, por ejemplo, la implantación de una tecnología 2, 3, 4, 5 años, ¿no? Eh, eso tiene repercusión en vidas directamente, ¿eh? Porque estamos retrasando a lo mejor el poder agilizar procesos y demás. Bueno, yo ya os he dicho que voy a intentar no hablar, que soy el moderador, y voy a intentar centrarme en mi papel de moderador, porque si no, no terminaremos. Eh, Os he agradecido a vosotros vuestra presencia y, por supuesto, tengo que agradecer también la presencia a las 6 personas que van a estar aquí con nosotros. He dicho 6, falta Nuria, que está llegando. Ha avisado que tenía dificultades y que llegaría un poquito más tarde, pero en principio está previsto que estén los 6 ponentes que tenéis y que, bueno, pues voy a ir enumerando por orden. Belén Delgado, que es subdirectora general de Información Sanitaria en el Ministerio de Sanidad. Tenemos una mesa bastante paritaria, ¿eh? Tenemos tecnólogos, 3, y tenemos médicos también, otros 3, ¿no? Y además, médicos todos ellos con experiencia clínica, ¿no? Lo cual es importante. Yo soy médico, pero la verdad es que nunca he estado en la clínica, y eso a veces pues siempre te da una visión un poco más limitada, ¿no? Yo creo que la visión clínica es muy enriquecedora y cuando se combina adecuadamente con la visión tecnológica también, ¿no? Eh, no me voy a extender mucho en los currículum porque si no se nos va a alargar, ¿no? Eh, Siguiente es Nuria Ruiz Hombrebueno, directora general de Salud Digital de la Consejería de Digitalización de la Comunidad de Madrid, que es la que nos ha avisado que tenía dificultades para llegar y que se incorporará en cuanto pueda. Supongo que no tardará mucho, ¿no? Nuria también es médico. Bueno, Belén, lo he dicho, es médico especialista en pediatría y en particular en el área de nutrición y enfermedades metabólicas, ¿no? Nuria es médico de familia, ¿no? Luego tenemos a Rocío. Rocío es subdirectora general de Salud Digital de la Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria, y ella es de la parte tecnológica, ¿no? Es ingeniera de sistemas, ¿no? Exactamente. Tenemos a Gonzalo, que también es médico, ¿no? También médico de familia. Ah, no, es anestesiólogo, es verdad, perdón. Sí, 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 casi, casi, ¿no? Anestesiólogo, cierto, perdón. Es director de Transformación, Planificación y Digitalización en Salud del Departamento Vasco de Salud, ¿no? Y, bueno, yo decía antes que se nota cuando hablamos de los tecnólogos porque los cargos empiezan a decirse siempre en inglés. Ya hemos... Entonces, tenemos a Fernando, que es CTO de Microsoft, ¿no? ¿Vale? Y Antonio Duró, que es experto en datos de T-System, ¿no? Y bueno, yo como decía antes, les he planteado un esquema en 5 bloques. Es un esquema que no tenemos por qué ajustarnos necesariamente a él. Como digo, nos servirá para arrancar. Vamos a empezar con una pregunta que sí que me gustaría que contestasen todos, porque es un poco para posicionarnos en relación con el tema. Podéis aprovechar, si queréis, esta pregunta también. Si habéis preparado algún tipo de intervención inicial, bueno, pues también podéis aprovechar, ¿no? En esta pregunta lo que me interesa sobre todo, bueno, porque en principio el planteamiento que yo os había hecho
era cuáles os parecen las cuestiones más críticas en relación con la implantación práctica de los modelos de gobernanza de datos sanitarios que exigen el espacio europeo y el espacio nacional de datos de salud y, en particular, las iniciativas autonómicas asociadas, ¿no? Entonces, la idea es un poco que, aparte de que habléis un poquito del marco en el que nos vamos a mover, que lo hagáis sobre todo desde una perspectiva de vuestro ámbito de responsabilidad, ¿no? Los que estáis en comunidades autónomas, desde la perspectiva de qué iniciativas estáis o tenéis previsto poner en marcha en vuestras comunidades autónomas, y los que estéis en tecnología, bueno, pues también una visión externa de qué es lo que percibís vosotros que va a ser más difícil para poner en marcha este tipo de iniciativas. Empezamos por Belén. Yo creo, ¿quieres esto así? Esto. Sí, como queráis, ¿eh? Pásate y así mantenemos el esquema que teníamos previsto. Vale, he hecho las presentaciones de forma muy sucinta. ¿Cómo? Ah, vale, no, pero vamos con micro. El único que va con micrófono soy yo. Sí. Y justamente estaba empezando con la primera pregunta. Entonces, esta pregunta os la voy a hacer a todos y la idea es, bueno, pues que lo utilicéis un poco como marco para identificar los principales retos y escollos que veis en la implantación del esquema europeo y el esquema nacional, el espacio de datos de salud. eh, y que habléis también un poquito de iniciativas específicamente en el marco de vuestro ámbito de responsabilidad en vuestra comunidad, ¿no? Iba a empezar Belén y justamente ahí estábamos. Bueno, bienvenida, Nuria. Nada, yo querría hablar sobre la calidad del dato, que sé que es un tema que querías que incidiésemos. La calidad del dato es una cosa imprescindible para la gobernanza del dato. Un dato que no es fiable, que no es de calidad, no es usable y, por tanto, los resultados que vamos a tener con el dato van a ser erróneos, tanto a nivel asistencial, que es un poco más centrado en lo que va a InfoSalud, como también, ¿no?, en los usos secundarios para investigación. La calidad del dato viene porque el dato se recoja de forma adecuada, ¿no?, en su origen, que pues somos los profesionales sanitarios los que recogemos este dato. Entonces, como ministerio, ya que preguntas por iniciativas, llevamos, ¿no?, más de 2 décadas recogiendo información en nuestros distintos sistemas de información. Tenemos nuestras unidades técnicas, sabéis que las que colaboran todas las comunidades, por cierto, y siempre damos gracias a su colaboración, para la normalización, en cuanto que somos coordinadores de CIE, que es una de las formas, ¿no?, de normalización semántica más antiguas que se conocen. Es NOM-CT, que muchos de vosotros lo conoceréis, somos Centro Nacional de Referencia. En el 2023 publicamos nuestro libro de terminologías, que está disponible para todos los servicios de salud. Lo que intentamos es, pues, ¿no?, facilitar que todos podamos utilizar la misma terminología, los mismos sistemas y podamos hablar el mismo idioma, ¿no? Porque al final, cuando utilizamos distintas palabras, muchas veces las podemos entender de distinta manera y los resultados, pues, pueden ser, vamos a llamar, erróneos. En usos primarios podemos llegar a errores en tratamiento, retrasos en diagnósticos, en retrasos, por supuesto, o dificultad en enfermedades que no estén bien diagnosticadas, y en usos secundarios podemos llegar, ¿no?, cuando hacemos investigación o planificación, pues eso, a resultados erróneos que nos den planificaciones que no sean correctas. Entonces, el Ministerio tiene como objetivo principal, y nuestra subdirección concretamente, la normalización. Hace 2 años también creamos ya la Oficina del Dato, que sabéis que es la clave para este espacio nacional de compartición de datos de salud que tenemos en el Ministerio y que todas las comunidades estáis participando, y también damos las gracias por ello. Y uno de los puntos más importantes es la calidad y la normalización de los datos, y es uno de los desarrollos que estamos haciendo ahora con más énfasis. Entonces, yo creo que la calidad del dato es, al final, básica. Sin un dato claro y fiable no tenemos ningún tipo de política ni resultados tampoco en asistencia, ¿no? Ya para finalizar, la inteligencia artificial usa los datos. Si damos datos erróneos, la inteligencia artificial nos va a dar resultados erróneos y pueden ser, ¿no?, podemos tener consecuencias graves con ello. Perfecto, me alegra que hayas comentado este dato, yo lo tenía previsto, ¿no? Porque creo que es uno de los elementos nucleares, ¿no? El dato es la materia prima con la que trabajamos todo, y si no tenemos una materia prima de calidad, bien depurada y bueno, pues con todas las características que tiene que tener, es muy difícil que luego saquemos partido de esto. Luego entraremos un poquito en profundidad en esto, porque a mí es un tema que me interesa mucho
En particular, en las 6 nos preocupa también especialmente este tema y, de hecho, ha habido una iniciativa que partió de las 6, pero que bueno, luego se ha desarrollado con la colaboración de las principales sociedades científicas del ámbito médico, o por lo menos algunas de las principales, ¿no? Haciendo una evaluación de cuál es la situación en este sentido. Y luego comentaremos un poco esto. Ahora doy paso a Nuria para que, de alguna manera, nos cuente también su Muchas visión. gracias. Bueno, pues en relación con esta pregunta, pues creo que la implantación de modelos de gobernanza de datos, como los que se están desarrollando en el marco del Espacio Europeo de Datos de Salud o en el Espacio Nacional de Datos de Salud, o algunas otras iniciativas autonómicas que estamos desarrollando, está despertando pues bastantes puntos que son cruciales. Uno de los puntos más importantes es el tema de la protección de datos, y la regulación. En este sentido, una lanza, ¿no?, que cuento, ¿no?, a favor de la Comunidad de Madrid es la creación de la Agencia de Ciberseguridad. Precisamente por esto, porque estamos tratando datos muy sensibles, los estamos utilizando para uso primario, pero también para uso secundario, para investigación. Y aquí el tema de la privacidad y la ética en el uso de esos datos es fundamental. Se ha creado esta agencia y esta agencia está dando cobertura a todas las consejerías de la Comunidad de Madrid, pero también a la Consejería de Sanidad. Y está actuando de una forma muy activa en la protección de los datos sanitarios. De hecho, bueno, se está creando ya un centro demostrador para poder probar todos estos modelos dentro de la Dirección General de Salud Digital. Otro de los puntos cruciales que podemos destacar, como bueno, acabo de decir, es la ética en el uso de los datos, lo que ha comentado la compañera. La calidad del dato. La calidad del dato es fundamental. Dentro de la Dirección General tenemos una oficina de gobernanza del dato que está trabajando en esta normalización, en esta estandarización y en asegurar la calidad del dato en todo el ciclo de vida. También la interoperabilidad. Es fundamental que los distintos sistemas se comuniquen entre sí, y para ello tiene que haber una interoperabilidad, pues no solamente técnica, sino también semántica, también de la propia organización. Y bueno, tampoco, no me quiero extender más. Perfecto. También, bueno, pues has ido apuntando algunos de los elementos clave que van a ir saliendo. Sí, Vale, por tienes aquí. micrófono. Vale, pues nos Sí. quedamos Sí. para vosotros. Sí, pues a ver. Pues está claro que el tema preocupa a las 6 y preocupa a los que estamos en la mesa, pero también a la asistencia, ¿no? Porque es increíble cómo está la sala. Y es que además Inforsalud pues, nos ayuda a esta cita anual que tenemos ya, no solamente para vernos y hacer networking, sino también para evaluar lo que ha pasado de año en año, ¿no? Estamos aquí revisando lo que hemos hecho nosotros y los compañeros y proyectando hacia el próximo año, ¿no?, que vendremos a confirmarlo. Y es que mirando hacia atrás en este aspecto, ¿no?, de la interoperabilidad real y la continuidad asistencial, pues por citar, yo creo, los 3 elementos claves en los que hemos ido evolucionando todo el Sistema Nacional de Salud, pues es en la compartición de datos a través de la historia clínica digital del Sistema Nacional y la receta electrónica, con unos datos de actividad y de uso pues cada vez crecientes, sobre todo pues el número de dispensaciones y de envases obtenidos en distintos puntos de la geografía nacional y también ya europea, ¿no?, con el avance, ¿no?, y que nos pone a España como punta de lanza para definir nuevos modelos de interoperabilidad en el marco del Reglamento del Espacio de Datos. También en el uso secundario, ¿no? Aquí pues nosotros en Cantabria, igual que los compañeros de otras comunidades autónomas, hemos avanzado mucho en los modelos normalizados, en las redes federadas o MOP. Tenemos ya disposición de datos y tenemos una experiencia previa, pero también tenemos sobre todo lecciones aprendidas, ¿no?, como nos preguntabas, ¿no? Y es cierto que la calidad obtenida en estos datos y la usabilidad en el acceso a los sistemas de historia clínica pues deja mucho que desear, ¿no? Tanto yo reforzaría como desafíos o puntos de mejora, tanto la accesibilidad, la identidad de los profesionales. Es cierto que ahora tenemos un registro unificado muy potente, pero tenemos trabajo por hacer. Y en cuanto a la calidad, efectivamente, ¿no?, el servidor de terminologías y los grupos de trabajo editoriales, ¿no?, yo creo que van a ayudar a consensuar y avanzar un poco más rápido, ¿no?, porque realmente hay mucho. Y por último, ¿no?, como el tercer punto,
Decimos continuidad asistencial, acceso a datos para uso secundario y también la ciudadanía, ¿no? Acceso a datos para pacientes y para cuidadores, ¿no? A través de las aplicaciones de salud, que yo creo que todos hemos hecho un esfuerzo muy grande en estos últimos años para esa información normalizada, también dársela a cada paciente y que pueda utilizarla, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Rocío. Veis que siguen saliendo temas y todavía van a salir algunos más, me imagino. Ahora tiene la palabra Gonzalo y me gustaría decir que, bueno, nunca había visto, he contado, creo que hay como 50 personas de pie en la sala, o sea que muy bien, fenomenal. Bueno, buenos días a todas y a todos. Claro. Gregorio, nos has pedido que contextualicemos esta pregunta lo más posible en nuestro contexto. Yo voy a tratar de hacerlo y casi lo voy a personalizar mucho, porque esta pregunta casi resume mi corta trayectoria profesional en mi puesto actual. En el equipo de gobierno actual del Departamento de Salud del Gobierno vasco llevamos apenas poco más de 6 meses en el cargo. La digitalización ha sido una de las preocupaciones fundamentales de este equipo desde que llega. Y es uno de los primeros análisis que tratamos de hacer, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas y además, sobre todo, porque uno de los primeros retos que se nos plantea es precisamente integrarnos en el espacio europeo de datos. También tengo que aclararos que todo lo que voy a contar va a tener seguramente un sesgo clínico muy, muy importante, porque yo soy de esos que tú dices que hace 6 meses estaba haciendo guardias. Entonces, mi visión de esto claramente está muy sesgada y está basada en una experiencia muy particular. Vale, ¿cómo estamos gestionando esto? ¿Cómo percibimos esto desde el Departamento de Salud? Bueno, el primer análisis que hacemos es que, afortunadamente, nosotros tenemos un sistema donde el uso primario de los datos podemos decir que está bien resuelto. Ha habido un desarrollo por parte de Osakidetza de una historia clínica única, muy sólida, que está bueno, muy evolucionada. Entonces, obviamente hay áreas de mejora y la interoperabilidad y la calidad de los datos, como ha salido, seguramente es el cuento sin fin y seguiremos trabajando en ello, pero es cierto que nuestro punto de partida en ese sentido era bueno. Pero cuando ponemos la mirada en el uso secundario de los datos es donde identificamos que seguramente tenemos barreras y tenemos problemas serios. Porque contando con muchos datos nos encontramos con que hay muchas barreras para hacer un uso secundario de esos datos. Y la mayor parte de esas barreras están en relación con un modelo de gobernanza que está basado a su vez con una interpretación pues, muy estricta de una legislación que obviamente es muy garantista, ¿no? Entonces parece que nos encontramos en una situación en la que hay una dicotomía entre la protección de los datos y de los derechos de los ciudadanos, pero a veces se nos olvida que donde de verdad tenemos que poner el foco es en el valor que puede aportar precisamente a esa ciudadanía, que es a quien nos debemos, un correcto uso secundario de estos datos, ya dando por hecho que el uso primario está aceptablemente bien. Entonces, ahí es, en primer lugar, donde ponemos el foco. Nosotros percibimos la integración en el espacio europeo de datos y la aplicación del reglamento como una gran oportunidad precisamente para esto, para repensar modelos de gobernanza, para hacer las cosas de manera diferente, más ágil, pero al mismo tiempo este reto asusta, ¿no? Porque cuando lo ves dices, claramente parece, por lo menos sobre el papel, que va a dar respuesta a muchas de las necesidades que tenemos identificadas y que no tenemos bien resueltas, pero al mismo tiempo nos plantea nuevas necesidades, es un cambio de paradigma que es nuevo para todos y que seguramente no estamos preparados, ¿no? Entonces, ¿qué nos preocupa o cuáles son las mayores preocupaciones en este contexto? Pues primero, claramente nos va a exigir un nivel de coordinación interinstitucional que seguramente no ha tenido ese alcance nunca previamente y existe. Y obviamente que estemos aquí, esta mesa, demuestra que hay una coordinación interinstitucional, pero tal como está planteado el espacio europeo de datos, nos va a exigir una coordinación interinstitucional ya a nivel autonómico. O sea, esto no va a depender, no solo va a depender del Departamento de Salud, y de hecho en los primeros contactos que hemos visto cómo departamentos como el de Ciencia y Tecnología, como el de Industria, han mostrado un interés extremo y además es que tienen capacidades que nos van a poder ayudar. Obligar a una coordinación entre comunidades y a una coordinación con el Ministerio de Sanidad y seguramente con otros ministerios del Estado sin precedentes. Y además también con estamentos, con instituciones europeas.
Pues eso es un reto que desde el punto de vista interinstitucional tenemos que tener muy claro. Va a ser muy exigente desde el punto de vista de la coordinación. Va a haber que definir muy claramente las competencias, las responsabilidades, los tiempos, ¿de acuerdo? Y obviamente tener un espíritu colaborativo que afortunadamente ya tenemos. A mí me gusta mucho siempre escuchar a Juan Fernando cuando habla de las ventajas de este modelo cuasi federal que tenemos de sistemas de salud, pero es verdad que tenemos que exprimirlo más y yo creo que hay que desarrollar mejores y ámbitos de colaboración. Y ya para acabar, ¿cuál es la otra preocupación? Pues que claramente el Espacio Europeo de Datos nos plantea que tenemos que desarrollar capacidades y estructuras que no existen o que existen de manera muy embrionaria. Y cuando hablamos de desarrollar capacidades y estructuras, hablamos de financiación. Y cuando hablamos de financiación, pues el Departamento de Hacienda se echa las manos a la cabeza de qué me vas a pedir, no hay dinero para esto, ¿no? Y es muy difícil orientar esta discusión de cómo esto puede aportar tanto valor, que de verdad va a ser una intervención coste efectiva, pero la inversión inicial, primero no la conocemos, pero impresiona. Nadie es capaz de decir de cuánto va a haber que invertir en este proyecto, pero impresiona de que va a ser muy alta para todos y no están claros los mecanismos de financiación, quién va a pagar la fiesta y en qué momento va a pagar la fiesta. Y ahora mismo esas son nuestras mayores preocupaciones. ¿Cómo hemos enfocado esto? Pues ahora mismo lo hemos enfocado desde una actitud de escucha activa. Por lo que os he dicho, porque lo primero que hemos detectado es que esto en realidad excede muchísimo al Departamento de Salud, al área de salud. Entonces, hemos empezado primero a identificar cuántos agentes de verdad pueden decir cosas interesantes en esto y hemos empezado a hablar con agentes desde la industria al área del Departamento de Ciencia y Tecnología, pero la siguiente reflexión que hemos visto es que los propios ciudadanos tienen mucho que decir en esto. Tenemos que escuchar a los ciudadanos y a los profesionales, porque de verdad ellos son los que, ¿por qué estamos haciendo esto? Esto está planteado precisamente para aportar valor a los ciudadanos y a los profesionales. Entonces tenemos que preguntarles qué es lo que ellos esperan, qué es lo que ellos necesitan para definir el modelo de gobernanza. Esto es complejo, esto es algo que normalmente cuesta hacer, porque es complejo hacer, y es un camino que hemos empezado con el Pacto Vasco de Salud. No es fácil, pero la verdad es que está siendo muy enriquecedor y tenemos la esperanza de que esto nos ayude a centrar el futuro modelo de gobernanza. No me extiendo más. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Gonzalo. Han salido más temas y además lo has aterrizado mucho en vuestro ámbito, que también era uno de los objetivos. Y aunque en principio no lo habíamos previsto, pero sí que lo hemos comentado, yo creo que los dos tecnólogos también tienen algo que opinar aquí, ¿no? Y casi que os pediría, como hay una segunda pregunta en la que solamente habéis elegido responder vosotros, pues que de alguna manera la fusionéis también la respuesta con esta otra, que tenía que ver con fortalezas y debilidades en los distintos enfoques, hablando fundamentalmente de enfoques tecnológicos, enfoques federados, centralizados, híbridos y demás, ¿no? Bueno, tenéis. Venga, pues lo primero, muchas gracias, Gregorio. Gracias a SEIS, gracias a todos los que estáis aquí, especialmente a los que estáis de pie, que yo sé que eso dura 1 hora y media aquí, eso significa que hay interés. Y le decía a Gregorio que voy a ser un poco disruptivo, porque pensando en esta presentación me venía una cosa a la cabeza. Les voy a contar una anécdota, ¿vale? Yo tengo una sobrina que tiene 13 años, hace poco tuvo que ir al médico por un tema, va al médico, le piden unos análisis, recibe los resultados de los análisis y yo voy a comer el fin de semana con mi familia y mi hermana me dice, ¿sabes qué? Le echo una foto al análisis y se lo mando a ChatGPT. Y no le presto mucha atención. Me ha contado no sé qué. El caso es que fue al médico después y el médico le dice exactamente lo mismo. Y entonces es cuando vuelve y me dice, ¿sabes qué? Me ha dicho exactamente lo mismo. Y entonces dice, esto es mejor que el médico. Palabras textuales. ¿Y por qué? Digo, y yo me llevo las manos a la cabeza, ¿vale? ¿Por qué? Dice, pues es mejor que el médico porque es inmediato. No tengo que esperar unos días a que me den el resultado. Y además es mejor porque cuando me acuerdo de cosas, le puedo ir y preguntarle. Hombre, esto no me sustituye al médico voy a ir. Pero el caso es que me quedaron dudas y no puedo volver al médico a preguntárselas, porque eso significa otra semana. Y en cambio esto le pregunto, aquí está la respuesta, ¿no? Y entonces pensando en eso digo, si es que esto ya lo hemos vivido. Los que estamos en el mundo IT, hace 15 años vivimos el Shadow IT. Eso en el mundo médico llegó las radiografías compartidas por WhatsApp, ¿vale? Que ya sabéis de lo que os hablo, ¿no? Lo que pasa es que ahora nos llega una revolución que va a ser mayor y que va a afectar de lleno. Y en realidad esto no es nuevo del todo, porque, oye, a una biblioteca siempre podíamos haber ido, lo que pasa es que no sabemos qué leer. O cuando salió al Google podías buscar, pero te decía que si te dolía la garganta era cáncer.
¿vale? Eso es en lo que estábamos. Lo que pasa es que ahora tenemos un sistema y que es muy nuevo, ¿vale? Yo creo que todavía no somos conscientes. Os voy a poner un ejemplo. Hay un compañero mío, Julián Isla, seguro que muchos le conocéis, que una de las cosas que hace le pasa a estos modelos las pruebas del MIR de cada año. Bueno, pues en la de este último año ha sacado un percentil 99. ¿Es mejor que un médico? No. Pero el caso es que la prueba que hacemos a los médicos para que pasen a la especialidad la contesta mejor que 99 de cada 100. Y eso es nuevo, de verdad. Claro, le preguntas a mi hermana por data masking, no sabe lo que es. Anonimización de los datos, no tiene ni idea. Que en ChatGPT por defecto es un opt-in y por lo tanto sus datos se van a utilizar para entrenar el siguiente modelo, pues tampoco lo saben, ni siquiera que hay la opción para quitarlo. No sé si me entendéis. Y esto creo que no es una anécdota, creo que es una realidad que estamos viviendo. Entonces, cuando hablamos de gobierno de los datos, yo lo que creo es que tenemos que ser audaces. Y tenemos que ser audaces y darles herramientas que sean iguales o mejores, para que no digan que es mejor el médico porque es inmediato. El médico va a estar ahí, pero a lo mejor lo que tenemos que darle es uno que está entrenado con nuestra historia médica, que tiene acceso a todo nuestro historial y que con las diferentes garantías y diciéndole, oye, cuidado, que esto se equivoca, que esto no es perfecto, como por cierto tampoco los médicos, ¿no? Poniéndoselo en sus manos esa tecnología. Entonces ese es el desafío que yo creo que tenemos como industria y creo que no estamos ahí ni mucho menos. O sea, estamos en una posición muy garantista, una posición muy de, "Joder, ¿cómo vamos a hacer esto?". Nos da miedo, ¿no? Y es normal que nos dé miedo. Pero es que si no lo hacemos, lo van a hacer. Nos lo van a hacer. No sé si me entiendes. O sea, nos vamos a volver irrelevantes. Y ahí os lo dejo. Muy bien, estoy muy de acuerdo con esto que dices. En ese sentido veo un poco mi comentario inicial de que yo creo que esta vez no nos van a permitir que nos demoremos tanto, estoy seguro, porque bueno, si no lo hacemos nosotros, lo harán otros y nos adelantarán por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo o por donde sea, pero nos adelantarán, ¿no? Yo anécdotas de estas con el ChatGPT puedo contar algunas, si queréis, por ubicarlo, y no quiero... pongo una muy reciente. Yo estoy en la Comisión de Valoración del Daño Corporal, ¿no? Y nosotros evaluamos, bueno, pues cuando... Y quizá eso me hace a veces tener una visión un poco catastrofista del sistema sanitario, porque a nosotros nos llegan todos los fallos, hay que determinar si ha habido responsabilidad o no y ponerle precio, ¿no? Y en un caso, bueno, pues era un paciente de 72 años que había ido con una determinada sintomatología y que le habían dado una orientación diagnóstica bastante equivocada, incluso con pruebas caras, ¿eh? Le hicieron un angiotac, una serie de pruebas que no son pruebas habituales, ¿no? Lo mandaron a casa y al día siguiente, bueno, pues se había agravado, vino ya con una sintomatología un poquito más clara y ahí sí que ya le acertaron que era un aneurisma abdominal, el paciente falleció, ¿no? Claro, todos mis compañeros decían, hombre, es que el primer día con lo que tenía es imposible que nadie pensara en un aneurisma abdominal. Digo, mira, ya verás qué fácil. Cogí directamente lo que estaba escrito en la anamnesis, las 5 líneas de la anamnesis, nada más. Paciente que refiere, qué tal, tal, tal. Lo puse en ChatGPT, dije, ponte en modo médico experto y analízame este caso. Me dijo, lo primero que hay que descartar es un aneurisma abdominal. O sea, que sí, que se equivocan, pero también aciertan, ¿eh? Y nosotros también nos equivocamos y habría que ver las proporciones en cada caso. Vale, vamos con Antonio, que si no yo me pongo. Nos hemos ido un poco del tema. Respecto a la primera pregunta, y sin intentar repetir nada de lo que habéis comentado, sí que me gustaría comentar que en cuanto a los temas de calidad, lo que estamos viendo cuando hablamos con los diferentes centros de investigación, tales, comunidades autónomas, hablando del uso secundario de los datos, es que arreglar aguas abajo el problema de calidad es algo que nos va a llevar mucho tiempo, ¿no? Nos puede pasar como lo que comentabas al principio, ¿no, Gregorio, de historia clínica y demás? Son problemas pues, no menores, son complejos, requieren una gestión del cambio interno, de la organización y de perfiles que va llegando poco a poco, pero bueno, se dilatará. Entonces, lo que se está haciendo, la tendencia es crear nuevos perímetros de datos controlados y gobernados que permitan en los próximos 3, 4, 5 años, que esto va de eso, esto va de que en los siguientes 5 años, a nivel de espacio europeo de salud, pues, tiene que estar rindiendo frutos, ¿no? Pues hay que estar preparado. Entonces, los problemas aguas abajo habrá que arreglarlos, pero la tendencia, según lo estamos viendo desde Systems, es a esa creación de esos nuevos perímetros de datos para uso secundario que estén controlados, gobernados y sigan y permitan avanzar, ¿no? Entonces, refuerzo también, Gonzalo, la preocupación que comentabas en cuanto a la financiación. Creo que una vez se acaben, preocupación personal, una vez se acaben las ayudas que están permitiendo impulsar toda la creación de los espacios de datos en uso secundario, ¿qué va a pasar? Ahí veremos claramente si se ha hecho el ejercicio y el trabajo real de pensar un modelo financiero que lo soporte y que empiecen a rendir frutos los casos de uso que se implementen y permitan
que se sustente. Si no, acabarán muriendo. O habrá que esperar a las siguientes ayudas. Es una preocupación personal, ¿no? Y entre todo lo que habéis comentado, realmente suscribo todo lo que habéis comentado. Y revolviendo al apartado de gobierno, de diferentes modelos de gobernanza del dato, existen tres primordialmente. El centralizado, ¿no? que da mucho control, facilita la interoperabilidad, es más fácil incluso su implantación, pero es muy poco flexible. Hay más reticencias a su implantación por las diferentes regiones, por la pérdida de autonomía. Luego está el modelo federado, que es todo lo contrario, es flexible, facilita realmente que cada una de las regiones tenga su flexibilidad, ¿no? Pero la implementación se complica. Y la tendencia que está habiendo, tanto en el espacio de datos europeo como en el nacional, es un modelo híbrido. A veces se le dice federado, lo veréis muchas veces escrito como federado, pero en verdad es híbrido, donde la estrategia está centralizada y la gestión, perdón, donde la estrategia centralizada y la gestión descentralizada. Entonces combina lo mejor de ambos mundos, ¿no? Combina esa flexibilidad, pero con un control, ¿no? Unánime que facilite, ¿no? O impulse esa interoperabilidad. Más o menos un poco el enfoque que le quería dar. Perfecto. Bueno, os recuerdo que podéis intervenir en cualquier momento si alguien tiene alguna pregunta y si no, bueno, pues seguimos nosotros con el debate y con la última cuestión que has mencionado, que es la interoperabilidad, ¿no? Bueno, llevamos hablando de interoperabilidad no sé cuánto tiempo también, ¿no? Hablamos de interoperabilidad técnica, semántica. ¿Cómo estamos ahora mismo? A ver, el Ministerio tiene una perspectiva más global. Ay, perdón. Sí. Yo creo que esto empezamos hace mucho, yo todavía no estaba en el ministerio, y se ha buscado desde, por ejemplo, historia clínica que hablaba Rocío, desde el 2010 se estaba haciendo ese desarrollo, ¿no?, de una historia clínica interoperable a nivel nacional. Y los desarrollos han sido lentos, pero yo creo que ahora mismo, en estos últimos años, todos hemos, bueno, sobre todo las comunidades autónomas, que al final son las responsables, ¿no?, las que tienen esos datos y al final las que pueden dar ese impulso, han avanzado mucho. Es verdad que cuando lo miras únicamente a nivel nacional puede parecer que todavía estamos muy lentos, ¿no?, que todavía no hemos llegado, y es verdad, no hemos llegado a ese objetivo final que nos gustaría, ¿no?, de tener todo interoperable. Pero actualmente, si tenemos una visión más amplia, vemos esos proyectos europeos que también comentaba ella y que se empezaron en, si no recuerdo mal, en 2014. Si te haces una visión de cómo está Europa ahora actualmente, España es líder en interoperabilidad en cuanto a historia clínica, el Patient Summary que conocemos todos, e-prescription, que es la receta electrónica. Podemos ver mapas en los que claramente España está el líder de esa aceptación, ¿no?, de que la gente pueda ir a otros países y ver sus historias, o que vengan finlandeses, que es un ejemplo muy típico, que vayan a Andalucía a recoger recetas. Entonces, yo creo que ahí somos un país líder, dentro de que tenemos, por supuesto, muchas áreas de mejora, y yo creo que estamos en este último tiempo, que es, además, yo justo he entrado en el momento mejor para todo esto, porque es verdad que estamos haciendo muchos esfuerzos y principalmente, insisto, las comunidades autónomas, que al final son las que tienen que poner ahí las horas de trabajo. Estamos en un punto, yo creo que bastante avanzado dentro de las limitaciones, ¿no?, de un país que al final es descentralizado y todo tiene que ir coordinado, y al final eso es más difícil, ¿no?, de que lleguemos todos a unas ciertas actuaciones, pero mucho más flexibles y aceptadas por todos. Al final, como decía, lo centralizado es más sencillo, porque al final alguien dice lo que hay que hacer, pero yo creo que es mucho más flexible y mucho más enriquecedor como lo hemos estado haciendo, y como decía lo que dice Juan Fernando, ¿no?, ese trabajo de todos en equipo, que al final todos somos un equipo, todos somos lo mismo, ¿no?, desde distintas perspectivas, es lo que está haciendo que España sea un referente para todo esto. Entonces, yo personalmente como ministerio creo que nos veo bien a nivel nacional. Dentro de que, por supuesto, hay áreas de mejora y todavía tenemos mucho trabajo que hacer. Pero siempre hay que ponerse en perspectiva con otros países, porque al final creo que tenemos tendencia a ver más las cosas que tenemos, no, que mejorar, que las que ya hemos conseguido. Perfecto, me gusta ese enfoque positivo, está muy bien. Evidentemente, bueno, pues también tenemos cosas todavía por resolver, está claro, ¿no? Rocío quería comentar algo sobre esto y, bueno, yo creo que sería interesante si además nos das una perspectiva desde el punto de vista de interoperabilidad técnica, ¿no?
Y si quieres luego tú, semántica, ¿te parece? Sí. Bueno, ¿sí? Sí, bueno, Vale. yo, O cualquiera de vosotros. como ya hemos dado una ronda, ¿no? Pues también voy a Es decir, aprovechar aquí ¿en a... qué situación estamos en cuanto a Sí, interoperabilidad técnica? En situación real, hoy, sí. esta mañana. Quizás antes de contestar a la pregunta, ¿no? Yo creo que han salido temas interesantes aquí en la ronda, ¿no? Y bueno, pues el de la transcripción y la evaluación de diagnósticos utilizando inteligencia artificial, como no, pues es un tema que nos ocupa, que nos interesa y que si es cierto que en el ámbito clínico la generación de evidencia y el cambio de procedimientos y de formas de trabajar pues tiene su ciclo y está muy definido en todo lo que es el área asistencial. En el área tecnológica, pues le pasa algo parecido, ¿no? Y yo creo que uno de los retos que nos preguntabas antes que tenemos por delante es el de acelerar esos ciclos de prueba, de validación y de puesta en marcha. Yo hace años era impensable que ante una necesidad como esta el Ministerio hiciera un liderazgo de las comunidades autónomas y de la industria para intentar buscar cuál es la solución de transcripción y de generación de diagnósticos, de codificación y de lanzamiento de órdenes clínicas ayudado por la inteligencia artificial generativa en tan poco tiempo, ¿no? Yo creo que llevamos un mes con varias sesiones. De hecho, aprovechan que estamos por aquí hoy, la mayoría de las comunidades autónomas nos han citado para tener otra reunión de trabajo. Entonces, yo creo que eso es en positivo, ¿no? Sabemos que está la necesidad. Luego también, en esto de la evidencia clínica, yo leía publicaciones del último mes en el que todo esto se cuestiona mucho, ¿no? Con lo cual, pues está ese balance entre la equidad y el acceso que permite esto a la población en general a conocer su diagnóstico en muy poco tiempo y las posibles dificultades que traigan. Y ya contestando a mi pregunta, perdona, claro que la interoperabilidad técnica pues es un reto y una dificultad en la que estamos dedicando muchísimos esfuerzos, ¿no? Tanto la industria como los propios servicios de salud, para intentar clasificar y ordenar conforme a modelos normalizados. Tenemos las guías y las buenas prácticas por delante, pero el esfuerzo que esto nos está requiriendo pues es muy grande, ¿no? En Cantabria estamos ahora adquiriendo un servidor de terminologías que esté coordinado, integrado con el del Ministerio. No hay mucho talento y conocimiento técnico en los propios servicios y en la industria para acelerar estos proyectos, ¿no? Son proyectos costosos y que requieren una dedicación también del personal asistencial muy, muy alta para su validación y para su avance, ¿no? Con lo cual, pues, proyecto atractivo de dificultad. Tenemos tres líneas a corto plazo, ¿no? En las que lo pondremos de manera operativa. Una es la red únicas de compartición de información y de red asistencial para el tratamiento de enfermedades raras, ¿no? Yo creo que es proyecto estrella en el que estamos todos muy volcados, pero añado que con una falta quizás de tiempo, de dedicación, tanto asistencial como técnica para poder ir más rápido. Y el proyecto de interoperabilidad de imagen médica, ¿no? Que también pues, nos atrae pues, porque supone incorporar nuevos elementos en los protocolos y en los mecanismos de comunicación, ¿no? Más allá de lo que nos va a suponer la incorporación de la sanidad privada y otros agentes, ¿no? Privados en las peticiones y solicitudes de conjuntos de datos para tanto uso secundario como entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. Perfecto, pues muchas gracias, Rocío. Por aquí queríais comentar también. Bueno, como comentabas, a nivel de interoperabilidad semántica, como dice Rocío, llevamos ya varios años trabajando en múltiples proyectos que necesitan una interoperabilidad a todos los niveles, ¿no? Bueno, técnica, semántica, funcional, organizativa. Estamos todas las comunidades trabajando en el proyecto Únicas, de los que bueno, en Madrid somos colíderes junto con Cataluña.
y que nos ha obligado a empezar a trabajar ya hace un tiempo en interoperabilidad semántica. En la Comunidad de Madrid tenemos también el proyecto Zeus, que es como el estandarte a nivel de repositorio de uso primario de datos. Para poder hacer las ingestas dentro de este repositorio se ha trabajado enormemente a nivel de normalización. Y quería destacar, bueno, que todos, aunque todos lo sabéis, que este proyecto de normalización no solamente afecta, ¿no?, a los TIC, no es un tema de tecnología, es un tema de personas. Nos estamos encontrando que necesitamos una coordinación y una colaboración muy estrecha entre todos los actores que participan en el sistema y además necesitamos un compromiso a largo plazo para mantener este modelo de gobernanza de los datos. Tenemos que trabajar los datos a nivel en el destino, ¿no? Cuando llegan ya a la plataforma, cuando llegan Cloudera para el uso secundario o al repositorio Zeus para el uso primario, pero tenemos que hacer una labor inmensa de normalización de los datos en el origen. Dentro de nosotros, dentro de la Dirección General, se están haciendo distintos proyectos de normalización en colaboración con el SERMAS. Uno de los proyectos es la normalización de los catálogos de laboratorio. Nos estamos encontrando de todo. Entonces, es un proyecto que incluye los 36 hospitales que dan servicio al SERMAS, 22 laboratorios con codificaciones distintas, tanto en las peticiones como en las respuestas. Y se ha avanzado muchísimo en la normalización ya del catálogo, pues, de bioquímica, de hematología, de inmunología con LOIN, normalización del catálogo de anatomía patológica con SNOMED, en la normalización también, bueno, del catálogo de hematología, en la normalización del catálogo también de genómica, que estamos, bueno, con distintos modelos. Entonces, bueno, aquí quiero insistir que es necesaria una colaboración muy estrecha de los clínicos, de los TIC, para que, bueno, pues para que todo esto pueda materializarse, ¿no? Lo vamos a necesitar, lo necesitamos para Zeus, lo necesitamos para la historia clínica nacional, la historia clínica del Sistema Nacional de Salud, para el Espacio Europeo de Datos, el Espacio Nacional. O sea, tenemos que trabajar en normalización. Perfecto. ¿Tú quieres comentar algo? ¿Vosotros desde la perspectiva tecnológica queréis hacer algún comentario en relación con esto? Sí, a mí un detalle sí me gustaría deciros y es la perspectiva que estamos viendo de evolución tecnológica. Está la idea del lago de datos, ¿no?, que ha estado durante muchos años diciendo, bueno, me traigo todo aquí. Creemos que eso va a ser reemplazado por virtualizadores de datos. Entonces, lo que estamos empezando a ver es tecnologías donde no es yo me traigo los datos, sino lo que tengo es un acceso y lo solicito un acceso al dueño del dato. Creo que para esto es fundamental, mucho mejor. Normalmente, además, este tipo de herramientas incorporan todo lo que tiene que ver con gobierno, pues oye, masking, calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto está apareciendo como una nueva tipo de herramienta, por así decirlo. Y creo que se está explorando poco las capacidades que tiene para montar algo de este tipo, ¿no? Y todavía estamos pensando en que me den los datos. Y a lo mejor no es que me den los datos, porque los datos el mismo día que te los dan se quedan viejos, ¿no? Entonces lo que hay que pensar es cómo hago para dar un acceso. Y ahí la nube es muy valiosa, porque la nube significa estandarización. Entonces este tipo de soluciones que antes se montan en nube, aunque los datos no lo estén, pero sí el virtualizador, creo que tiene bastante que aportar. Yo creo que desde el Ministerio y las comunidades estamos de acuerdo. Esa idea del lago se ha reemplazado y ahora estamos hablando mucho más de espacio, ¿no?, de petición de datos, de acceso a un sitio de procesador de datos seguro, que es lo que al final yo creo que va a ser el objetivo nuestro. O sea, que estamos todos de acuerdo en esa línea, estamos trabajando. Te lo digo para que nos quedemos tranquilos, que hablamos todos de lo mismo cuando hablamos de esto. Perfecto. Pues Yo, si me permitís una vale. alusión. Hemos comentado reemplazar, yo creo que, o sea, bueno, no viene a reemplazar, ¿no? La virtualización no viene a reemplazar un lago de datos, ni un lakehouse, viene a complementar, ¿no? Al final, venimos del mundo años atrás, me remonto a los data warehouses, algo ya superado, estandarizado, muy lineal, procesos de ETL, ¿no?, que ya todos conocéis. Luego vinieron los data lakes, donde había que poner todos los datos y los científicos de datos ya verían qué hacían. Eso fracasó, ¿no? Ese complejo ya se veía, ¿no?, cuando se presentaba que no encajaría. Vinieron los lakehouse, que venían a complementar la visión de los data warehouses, que tenían unos data marts específicos con un análisis específicos para un propósito de análisis concreto, y se aplicó a los data lakes y se le llamó lakehouse. Teníamos los datos en crudo y luego la parte del house para el análisis, un propósito de análisis específico. ¿Qué pasa? Que la realidad es que no hay solo un lago de datos, que es que hay muchos. Y no solo un lago, sino hay otros sistemas que no son lagos de datos. La virtualización lo que nos ayuda es
a comunicarlos, a poner en contacto a los consumidores de datos con los productores de datos de forma federada. De forma, realmente, es este nuevo perímetro de datos, ¿no? Por no entrar en técnico, el perímetro de datos que comentaba al principio, nos ayuda esa capa de virtualización a que sea mucho más ágil, a que no tengamos que estar moviendo datos de un sitio a otro. Y si nos vamos al espacio de datos, ya para mí sería otro nivel por encima. Digo, no viene a sustituir, viene a complementar. Y es necesario ponerlo en práctica. Espacio de datos que ayuda ya realmente a poner en contacto pues, ya diferentes entidades, diferentes organizaciones, diferentes incluso sectores, ¿no? A día de hoy se está dando el proyecto Simple, proyecto en el que viene a definir un framework, un middleware, para que entre los diferentes sectores, los espacios de datos de diferentes sectores, puedan interoperar. Esto para uso secundario de datos es magnífico. Poder mezclar datos de turismo con datos de industria o con datos de cualquier otro sector, ¿no? Súper interesante. Nada, eso es lo que hace esa ilusión, ¿eh? De que no viene a reemplazar, que viene a complementar y son capas que vamos poniendo por encima, ¿no? Me parece muy oportuno. Perfecto. Bueno, ¿nadie se anima en el público? Tenemos aquí un debate con temas que muchos de ellos yo creo que suscitan cuanto menos dudas, ¿no? Si no, pues yo hago... ¿Sí? ¿Alguien? ¿Había? Ah, vale. Muchas gracias. Soy Cristina García, de ISDEFE, y quería ver si podíamos hablar de un tema que está relacionado con lo último que han comentado, que es la interoperabilidad en ese espacio cuando estamos hablando de lo público y privado. Porque el espacio, la nueva regulación, por ejemplo, en historia, combinará lo público y lo privado. Y a mí esa es entiendo que es una de las preocupaciones que tendrían que tener todo el mundo, ¿no? Lo público y también las empresas privadas o los hospitales o los grupos hospitalarios que van a tener también, de alguna manera, que introducir esos datos o interoperar para poder explotar esos datos. No sé a quién va dirigida la pregunta, pero es un tema, yo creo, interesante para tratar y, sobre todo, con toda la industria que también está aquí, ¿no? Me parece muy oportuno, casi un 30% de actividad asistencial se hace en el sector privado, no es poca cosa, ¿no? Y a veces pues parece que sea una cosa marginal y está empezando a no ser algo marginal. Por tanto, bueno, pues quien, supongo, ministerio, claro, el ministerio. Es que- Buenos días, Cristina. Yo creo que ese también es una, ¿no?, la preocupación y una ocupación que estamos llevando también desde el Ministerio, pero es un derecho al final de los ciudadanos que al final se ha reflejado en este reglamento, ¿no? Yo creo que todos como ciudadanos queremos tener nuestra información en un sitio único que se pueda tener y es algo importante, ¿no?, que podamos tener todos la información de salud en los mismos. Entonces, estamos ya hablando con las empresas privadas que llevan toda esta sanidad, ¿no?, esta salud privada, porque al final, como decías, ¿no?, el 30% de la información y a veces es complementaria y necesitamos utilizarla e integrarla. Entonces, eso ya se está trabajando, ya se están viendo cómo se puede modelar para que tener la información a través, por ejemplo, nosotros con esa interoperabilidad que va a haber europea, cómo nos va a llegar al nodo del ministerio y cómo la vamos a poder transmitir de forma técnica a la parte europea. O sea que es una parte complicada, tenemos que ver cómo lo vamos a hacer, hay que estar todos, ¿no?, en la forma interoperar a nivel semántico, técnico, pero sí que se está trabajando ya y ya lo tenemos todos integrados de cómo lo vamos a poder hacer. O sea que ya estamos todos trabajando para ello. Complicado será, pero nunca imposible. Y yo creo que todos estamos con ganas de que esta información pueda ser útil, sobre todo para el ciudadano y para el profesional, que al final es el que tiene que hacer esa actividad asistencial, aunque lo puedas ver en ChatGPT. Pero lo que decía yo previamente, quería dar la puntualización, ¿no?, toda esa información que viene de la IA, y vuelvo a repetir, es información previa que hemos incorporado en la IA. Entonces hay que tener mucho cuidado porque no sé si yo la he utilizado alguna vez y alguna vez se equivoca y tú se lo dices y dice, ay, sí. Entonces, quiero decir, hay que saber lo que le preguntas para saber la respuesta. No es preguntar un poco en general a ver lo que nos va a contestar, que a mí me parece una herramienta muy útil, ¿no? Y lo hablaba, justo ayer tuvimos foro en el Ministerio, que vino Julián Isla también a contarnos un poco su experiencia, ¿no?, que con un niño con una enfermedad rara. Yo personalmente es un tema que me toca porque yo he tenido creo que a su hijo le he visto en el hospital concretamente, y me hubiese gustado tener una herramienta que me hubiese ayudado en algún momento cuando no sabía qué hacer, porque hace 8 años la información no estaba. Entonces,
ahora la información de la enfermedad de su hijo está disponible, ¿no? Pero cuando hace 10 años no la tenías, tampoco podías preguntarle a ChatGPT si te podía dar una respuesta. Ojalá lo hubiese tenido en alguna urgencia mía, de decir, madre mía, ¿qué hago con este niño que no sé qué tiene algo? Lo sé porque no le estoy viendo bien. Todo lo que tengo, ¿no?, disponible me está diciendo que está normal, pero yo creo que no. Entonces, creo que son herramientas muy útiles, creo que son indispensables. Creo que hay que preguntarle al profesional inicialmente, ¿no?, qué es lo que necesita, porque yo creo que mucho de ese retraso, ¿no?, en la incorporación de las herramientas ha sido que a veces a lo mejor no les hemos preguntado qué es lo que necesitaban y al final has visto al profesional que le han puesto un nuevo sistema que no sabe ni cómo va y que le toca hacer 20 clics para pedir una analítica. Entonces, mucho rechazo y mucha resistencia va por parte de ahí. Entonces, preguntarle al profesional, que es lo que estamos haciendo ahora también, ¿no? Estamos preguntando a las sociedades científicas y también a los pacientes, porque al final todos vamos a ser pacientes, lamentablemente, y esas asociaciones de pacientes que también tienen la información de sus necesidades. La red únicas, ¿no? Esas familias que vienen con enfermedades raras, minoritarias, hay que preguntarles qué es lo que necesitan, porque a lo mejor desde el Ministerio tenemos una visión, pues es una visión parcial, las comunidades tienen su otra visión, pero al final hay que preguntarle a todos los agentes para sacar una información. Y yo estoy totalmente a favor de utilizar inteligencia artificial y todo esto porque nos ayuda mucho. Ayuda mucho al profesional, ayuda mucho a todos, pero hay que ponerla en contextualización porque, te digo, esa información viene de algún sitio, pues del Harrison, de todo lo que hemos ido, ¿no?, metiendo, esas investigaciones que se han hecho en hospitales. Esa es la información que nutre a ChatGPT. De momento, no crea nueva. Entonces, espero que, oye, si algún día crea de verdad, pues estupendo. Pero esa información viene de ahí. Y ahí lo No dejo. te quiero causar polémica, porque no es mi No, intención. no, De ahí hecho, la dejo. me gustaría contestar a lo que comentabas sobre incorporar el sector privado. Y creo que una oportunidad, por dirigir el debate, creo que una oportunidad es la pyme. Y creo que tenemos que llegar ahí, montar un ecosistema de herramientas para ser capaz de llegar a la pyme, porque al final tiene la obligación, ¿no? Legalmente también está ahí, ¿no? Yo creo que a partir de muy poquito ya tienen la obligación, ¿no? Entonces, creo que es un área donde podemos hacer mucho, ¿no? Y donde te lo tenemos que poner muy fácil. Al hilo de lo que tú decías, hay que ponérselo muy sencillo, que para ellos sea trivial el compartir esa información con garantías. Así. Perfecto. ¿Queréis alguien decir algo más? Bueno, yo en esa línea tenemos dos casos pequeñitos, ¿no?, pero que de éxito, que uno nos puso las pilas la pandemia para hacer la gestión de las enfermedades de declaración obligatoria y todas las clínicas privadas entraron y compartieron la información, y otro es el actual registro de vacunación y inmunizaciones, en los que es el propio objetivo, ¿no?, que todas las vacunaciones realizadas en centros públicos o privados estén consolidadas, accesibles, tanto en la cartilla vacunal por cada paciente como en los centros asistenciales. Perfecto. ¿Por aquí queréis comentar algo en ese sentido? Vale, ahí hay una pregunta también. Hola, buenos días. Gracias por este foro. Y aprovecho que Fernando comentó el tema de las pymes. Yo soy cofundador de una de las empresas pioneras de telerehabilitación, utilizando IA. Y más que, no sé si es una pregunta, una duda, una frustración, que quizás podemos hacer terapia de grupo, pero me gustaría entender mejor, porque para pequeñas empresas como la nuestra, el tema de entrar en comunidades resulta frustrante. ¿Qué quiere decir? Que cuando conseguimos, después de todo el esfuerzo comercial, cuando conseguimos por fin el contrato como tal, nos conseguimos con todas las regulaciones de datos, que dice, bueno, tengo la ISO 27, tengo el NS, tengo por supuesto el MDR, etcétera. Y te consigues que cada comunidad tiene sus propios reglamentos, 100, 200, 500 en algunas oportunidades hojas, que resulta engorroso, tedioso. Y mi pregunta directa es, ¿creéis que esto se puede estandarizar de manera de que opción 1, para ser más ágiles, como decía Gregorio, y que no nos pille el tiempo, si tú cumples normativa A, B, C, D, E, F, G, pues ya está, ya puedes entrar en todas las comunidades? O por lo menos un pliego que sea común a todas las comunidades. Si no, para pequeñas empresas como nosotros es imposible. Es que resulta un esfuerzo comercial que actualmente nos planteamos si es más fácil irte a otro país y haces la regulación de un país y entras en todo el país, pero aquí es cada país con cada comunidad y después no hay recursos. No sé si alguien me puede contestar y si no, pues gracias.
Yo te podría contestar a eso como inspector, porque somos los que muchas veces llevamos la autorización de ese tipo de centros y la gestión de los contratos, pero vamos, no entraré en ese tema, ¿no? Sí que entiendo que, bueno, hay que darle el peso y el valor que tiene a la actividad privada en este momento, porque tiene un peso importante y que es un tema que depende mucho también de que haya voluntad política de tenerlos en cuenta, ¿no? Y de que cuando se ponen en marcha las iniciativas, pues se considere que eso también está ahí, ¿no? Lo otro, lo que tiene que ver con el grado de exigencia que tenemos muchas veces con el sector privado, que a veces incluso es superior al que nos ponemos a nosotros mismos, es decir, que nosotros somos muchas veces más laxos, ¿no? Entre otras cosas, pues porque no tienes que pasar un contrato ni nada, sino que tú montas el centro y ya lo tienes que está dentro de lo tuyo, ¿no? Bueno, pues sí, es un tema que está ahí y que habría que ponerse de acuerdo. No sé, ¿queréis decir algo en este sentido vosotros? Sí, complicada. No, bueno, a mí un comentario. Yo no te puedo hablar de que se pongan de acuerdo. Lo que sí, hay experiencias similares de respuesta a pliegos donde lo que se está usando es usar la inteligencia artificial para hacer borradores de esa respuesta, ¿no? Entonces tú tienes tus legislaciones por un lado, tienes por otro lado lo que te piden y que te haga un borrador. Lo que pasa es que si ya en el mundo médico lo de la IA tienes que tener cuidado, pues en el legal lo mismo o más, ¿no? Pero lo cierto es que las organizaciones lo están haciendo, ¿eh? O sea que yo creo que es algo para explorar. Yo creo que en el marco de la gobernanza del dato, el Reglamento Europeo del Espacio Europeo de Datos, yo creo que da respuesta precisamente a esto. Establece unos estándares mínimos comunes a toda la Unión Europea. Entonces, yo creo que eso va a ser uno de los muchos efectos positivos de cuando se desarrolle y se aplique completamente la nueva normativa. Y por completar, comentabas aquí quizás la figura de los Data Access Bodies, ¿no? Que al final son los que se encargan de dinamizar un ecosistema de datos, uso secundario siempre, recalco, ¿no? Y pueden ayudar realmente a poner en comunicación a los proveedores y consumidores de datos, ¿no? Y que se cumplan las normas, hacer lo que es accesible, ayudaros en ese camino que se debe cumplir, que debemos, ¿no? Eso soportado luego con toda la tecnología que hay detrás, ¿no? Porque de hecho, cuando hablamos de espacio de datos, se habla de muchos riesgos, que normal, siempre podemos hacerlo. Pero es que es la solución, no es el problema. Realmente es lo que viene a estandarizar, a certificar que vuestros conectores a un espacio de datos, una vez esté certificado, está certificado. Igual que hoy en día nadie pone en duda cuando operamos con la banca con el teléfono móvil, ¿no? Y hace unos años era, ostras, ¿cómo vamos a hacer una transacción? Y hoy, a día de hoy, vamos, Bizum, si hacemos de todo, ¿no? Y transferencias y nadie lo pone en duda. No es lo mismo, ¿no? Lógicamente, pero esto es la solución. Entonces, esa certificación de esos conectores, más luego a nivel europeo los Data Access Bodies, que ayudan a esa dinamización del ecosistema entre proveedores y consumidores, ahí es donde está el terreno de juego que debe facilitar y agilizarlo. Pero claro, a día de hoy no está, lógicamente. A día de hoy no todavía. En relación con la pregunta de la compañera, ¿no?, sobre la colaboración público-privada y la conexión, bueno, destacar que en la Comunidad de Madrid sabéis que tenemos distintos modelos de gestión. Tenemos hospitales de gestión indirecta. Bueno, tenemos la gran mayoría son de gestión directa, los 28 hospitales, pero tenemos ya también hospitales de gestión indirecta, que son los Quirones, y también trabajamos con el Hospital de Torrejón, que es Ribera Salud. Y ya estamos, bueno, pues ya hay un modelo de intercambio de datos. O sea, estos hospitales atienden a pacientes del SERMAS, de financiación pública, y están subiendo los datos. Suben los datos a Horus, suben los datos a historias clínicas, estamos conectados con ellos, están ingestando datos también en Zeus, en el nuevo visor que estamos trabajando. Y luego también tenemos la ley Omnibus. Estamos todos trabajando para poder tener una estrecha colaboración con el sector privado y compartición de datos. Todos los sistemas en los que estamos trabajando ahora mismo, a nivel de interoperabilidad, en el momento en que nos digan, pues vamos a poder permitir la conexión. Muy bien, perfecto. Bueno, por cerrar, si queréis este bloque de interoperabilidad, yo os preguntaría si en general, ¿creéis que están claros los estándares que tenemos que utilizar? ¿Esto lo tenemos todos claro? ¿Tenemos alguna duda por ahí que todavía no esté resuelta? ¿Quién se moja? Belén. Yo me mojo como ministerio. Bueno, al final yo creo que los estándares van a venir muy señalados por Europa, ¿no? Entonces, estamos trabajando en saber
bueno, España está intentando, vuelvo a decir, somos líderes, vamos a esas reuniones para intentar que sean los estándares que nosotros nos vienen mejor porque sean más fáciles para implementar, ¿no? A nivel nacional. A nivel semántico siempre se buscan estándares internacionales, ¿no? Y por eso, como hablaba Nuria de Loing, de SNOMED, porque al final, si queremos hacer esa interpretabilidad con Europa, tenemos que intentar que no sean terminologías locales, regionales, que podemos hacer mapeos de forma temporal, pero siempre intentando, ¿no?, ir a lo internacional, que al final es pues, los estándares que podamos poder utilizar, ¿no?, en territorios más amplios. Y a nivel tecnológico, también Europa está marcando algunos sistemas de mensajería y tecnologías que tendremos que desde el Ministerio estamos evaluando, que tenemos que hablar con las comunidades autónomas porque va a ser gran impacto, pero sí que parece que se sabe hacia dónde van a ir estas terminologías y esta interoperabilidad técnica, ¿vale? Perfecto, yo creo que es un tema relevante porque, bueno, pues hay mucha gente que estará haciendo desarrollos y hacerlo de forma equivocada y luego tener que cambiarlo no es trivial. Bien, bueno, vamos a otro de los temas que ya he dicho al principio que a mí me interesaba mucho, tú lo has mencionado también en tu intervención, que es el tema que tiene que ver con la calidad del dato, ¿no? Porque, bueno, aquí estamos hablando mucho de uso secundario de datos, ¿no? Podemos tener los datos absolutamente normalizados, ¿no? Y, sin embargo, esos datos no ser aprovechables. Yo esto lo vivo de forma cotidiana, ¿no? Entras en historias clínicas donde ves informaciones que no son veraces. Por ejemplo, si tú quieres prescribirle una semaglutida a una persona para adelgazar, pero quieres que se la financien, pues tú le pones que es diabético, o sea, le pones una cosa tan gorda como que es diabético, ¿no?, a una persona que no lo es, para que luego le entre en la financiación. Esto yo como inspector lo veo todos los días, ¿eh? No son casos aislados, ¿no? En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, tenemos seguramente la mayor prevalencia de reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque para prescribir omeprazol, si no lo asocias a reflujo gastroesofágico, el sistema no te deja pasar adelante, ¿no? Entonces, tenemos el problema de la normalización, que no es pequeño, ¿no? De la codificación, ¿no?, de la estructuración de la información, pero tenemos también el problema de la veracidad. No sé cuál es vuestra opinión respecto a cómo arreglar esto, ¿no? Porque además no solamente tenemos el problema de la veracidad, sino también el problema de que muchas veces, a mí me gusta decir que cómo vamos a conseguir con inteligencia artificial resolver este puzzle si con inteligencia natural no hay manera. Es decir, te enfrentas a una historia en la que no has participado tú, porque cuando tú has estado escribiendo la historia, pues tienes muy claro lo que tú has escrito, pues lo has escrito fundamentalmente para ti y lo que ha escrito un compañero, ¿no? Pero cuando tú entras desde fuera, como por ejemplo podemos entrar desde inspección, y tienes que hacerte una idea de lo que le pasa al paciente, empiezas a mirar la historia y te vuelves loco. Porque hay anotaciones que están mezcladas, hay cosas que, bueno, pues como digo, a lo mejor están puestos con la intención simplemente de poder pasar un filtro para hacer una prescripción porque hemos obligado a hacer, asociar a ese diagnóstico. Es decir, nosotros mismos a veces estamos propiciando esa mala utilización. Por no hablar de que, bueno, yo siempre he pensado que infravaloramos el peso que debería tener la implantación en los sistemas respecto al coste total del sistema. Es decir, todo el mundo tiene claro el coste de la infraestructura, del hardware, todo el mundo tiene claro el coste del software, y luego la implantación, bueno, pues tú lo dejas caer ahí, le das 2 horitas de formación y dices pinchas aquí, pinchas allí, y a partir de ahí ya nadie más se encarga de verificar que las cosas se están escribiendo donde hay que escribirlas, de la forma que hay que escribirlas y demás, porque eso ya es, bueno, colisionar con los médicos y su forma de trabajar o con los sanitarios, y eso es más difícil, ¿no? Y requiere una tutela y requiere mucho esfuerzo, requiere horas y por tanto dinero. Y esa parte no nos gusta ponerla en la balanza muchas veces. Bueno, yo ya he dejado el tema bastante abierto. Ahora a ver quién... Sí. Vale, Nuria. Pero es que lo que estás comentando, o sea, es un tema serio. Sí. Es que estamos hablando de un tema legal. Estamos hablando de falsear historias clínicas para conseguir un objetivo. Claro, yo suelo ponerles una coletilla que es, les recuerdo que la historia clínica es un documento público y la falsedad de un documento público es un delito penal. Efectivamente. Entonces, aquí en este tema creo que la labor fundamental es la concienciación. O sea, es concienciar a los profesionales de lo que tienen entre manos, de que la historia clínica es del paciente, de que de esos datos son del paciente, de que todo lo que escriben
se va a visibilizar y se va a disponibilizar a través de los distintos visores, a través de historias clínicas, ¿no? Bueno, interoperables. Y bueno, la labor fundamental es, como insisto, la concienciación. Nosotros, cada vez que damos cualquier curso dentro del SERMAS, casi todos los cursos empiezan con lo mismo. Empiezan con la Oficina de Seguridad de Sistemas de Información. O sea, creo que ahí la OSI tiene una labor fundamental. Está haciendo píldoras formativas para todos los profesionales, pues bueno, pues como el decálogo de buenas prácticas y sobre todo, es que me parece un tema, una cosa es el tema ético, que por supuesto tienes que tener muy en cuenta, pero esto que estás comentando que es un tema penal, es un tema legal, o sea, uno no puede falsear una historia clínica. Entonces, bueno, hay que dar capacitación, formación y concienciación a los profesionales. Bueno, y quizá algún tipo de auditoría también que nos está haciendo. ¿En algún sitio estáis haciendo auditorías de la calidad de la información Bueno, de forma yo- sistemática? Ahí, más allá de de la falta de calidad por la trampa, ¿no? Que es la que comentas, yo creo que también hay mucha falta de calidad por la poca usabilidad de los sistemas de historia clínica, ¿no? Y quizá esa es la principal, ¿no? Y a la que está en nuestra mano, ¿no? Ayudar o mejorar. Y hablando de auditorías, pues los proyectos relevantes de historia clínica nacionales y europeos tienen unas exigencias de certificación muy altas en materia de seguridad, seguridad en todas sus dimensiones, ¿no? Tanto en la de protección de datos y ciberseguridad como en materia de trazabilidad e identificación de los profesionales y toda la revisión de las posibles alteraciones o falta de coherencia en la información, ¿no? Entonces, sí, las auditorías que promueven los proyectos, como pueden ser los de historia clínica y los que vendrán, ¿no? Los de integración con los nodos nacionales en todos los proyectos de información sanitaria, incluyen pues eso, auditorías que no son sencillas, yo creo, para nosotros por lo menos nos cuestan y nos ayudan a mejorar mucho. Y luego en cuanto a esa preocupación, ¿no? de la usabilidad de los sistemas, yo creo que es muy importante incorporar también experiencia de paciente, ingeniería de factor humano a la hora de identificar los problemas o las mejoras, ¿no? Porque también estamos exigiendo muchas veces a los profesionales el rellenar y tener que pasar por más pantallas, que es lo que provoca esa trampa, vamos a decir, bien intencionada, ¿no? Y entonces, pues yo creo que ahí es donde todos nosotros podemos incidir, ¿no? Luego están también los marcos de referencia para mejorar la calidad del dato, ¿no? Y de esto se está hablando ahora mucho cuando estamos abordando los proyectos de gobernanza. Es verdad que hay marcos, el marco DAMA, los marcos UNE, ¿no? Que nos dan buenas prácticas y nos orientan también a cómo avanzar en la calidad del dato, ¿no? En nuestro caso, pues nos están sirviendo de ayuda. ¿Algo que comentar? Que yo represento al sector clínico. Voy a llevarlo a otra dimensión. Bueno, primero también quiero mostrarme de acuerdo con lo que ha comentado la compañera de Cantabria. Los sistemas de historia electrónica no fueron diseñados inicialmente como sistemas para recopilar información de alta calidad. Entonces, es cierto que tenemos que repensarlos porque los profesionales no consideran de inicio no consideran que recopilar datos de calidad sea el core de su asistencia. Ellos deben al paciente y además recopilan datos, pero siempre orientado al paciente. Entonces, el gran esfuerzo yo creo que tiene que estar, obviamente, en la concienciación, pero sobre todo en el rediseño de las herramientas para asegurar que la usabilidad sea la adecuada para que los profesionales recopilen datos de calidad. Luego, me parece un debate muy interesante porque cuando hablamos de calidad de datos podemos hablar de eso, de datos que se meten erróneamente por motivos espurios, pero a veces lo que nos ocurre es que no tenemos datos o que tenemos datos en menor volumen o en menor calidad de colectivos específicos muy concretos, que suelen ser colectivos que tienen menor acceso al sistema sanitario. Y eso es un riesgo per se de incluir un sesgo respecto a la equidad y a la justicia en nuestro sistema. ¿De acuerdo? Si estamos asumiendo
que el desarrollo del sistema se va a apoyar claramente en el desarrollo de soluciones de digitalización y el uso de los datos. Si asumimos que ya hay un sesgo porque hay partes significativas de la población que normalmente son las menos desfavorecidas, de ellas disponemos menos datos, eso va a aumentar la desigualdad. Entonces yo creo que esto, además de la dimensión técnica, médico-legal que tiene y tal, creo que tiene una dimensión ética muy importante, incluso desde el punto de vista del diseño de políticas sanitarias, porque esto puede perpetuar el que seamos ciegos a necesidades importantes de ciertos sectores de la población. Entonces, sabemos que se investiga menos en mujeres, sabemos que tenemos menos datos de poblaciones desfavorecidas, sabemos sencillamente que determinantes socioeconómicos se relacionan directamente con el estado de salud y se relacionan directamente con el acceso al sistema. Esto, si no somos conscientes de ello, lo identificamos y tratamos de paliarlo de alguna manera también desde el punto de vista de la obtención y análisis de datos, lo que va a hacer es agrandar este gap y agrandar estas situaciones de desigualdad y de falta de justicia. Entonces, como vemos, lo de la calidad del dato es tan importante que afecta a dimensiones tan diferentes entre ellas como las que ha surgido en esta mesa y alguna más que nos dejaremos. Sí, por añadir algún punto. Es tendencia, como he escuchado también recientemente, todo el uso de agentes de inteligencia artificial, que pasamos a ser soluciones que no son reactivas, sino que son proactivas y que están alertando y haciendo tareas, ¿no?, humanas, digamos. Entonces, en la identificación o detección posible, temprana, de esas situaciones de baja calidad, que alerten a ciertos responsables de datos, cuyos responsables de datos tengan en sus objetivos, ¿no?, anuales la calidad. De hecho, hay en sector privado, sectores muy diferentes al de salud, como sería en la banca o en seguros, donde el uso de la IA ya hace mucho tiempo que están sacando partido y la calidad llevan mucho tiempo trabajándolo y está en sus objetivos y está en su estrategia de compañía. La forma como lo han hecho, y no quiero decir que se tenga que hacer igual ni mucho menos, pero por daros visión también de cómo se está haciendo en otros mundos, está en los objetivos de los responsables de esos datos, ¿no? Les afecta en sus bonos, ¿no?, al bolsillo. Y es lo que ha hecho, al final, que año tras año consigan madurar. En este sector, pues quizás el uso de agentes que alerten y que estén trabajando, que estén monitorizando y que no, claro, que no haya que estar revisando uno a uno, ¿vale? O sea, esta automatización a día de hoy se está avanzando mucho a nivel tecnológico. Estamos en un punto muy maduro, como podréis ver, ¿no?, si miráis las últimas tendencias. Ligado a medir, es importante medir y reportar y ser consciente, como hablábamos antes, de la concienciación, ¿no?, esa medición y reporte de esa calidad es lo que puede ayudar a ir mejorándolo y que la curva vaya bajando año tras año. Muy bien, Sí, eso... si me permites, creo que has claro. tocado un tema muy interesante, que es el de los agentes. Lo que me gustaría añadir es que normalmente hemos hecho el proceso pensando en que una persona iba a tener que meter todos los datos. Y ya no tiene por qué ser así. Entonces, eso lo que significa es que tenemos que repensar el proceso. O sea, ya no es, oye, ahora que lo haga una máquina. Es, ahora que lo hace una máquina, esta información, ¿tengo que coger la misma o puedo coger 10 veces más y solucionar parte del problema, ¿no? Entonces, creo que repensar el proceso desde cero es importante. Y luego, al hilo de lo que decías de la implantación, con la llegada de la nube lo que estamos viendo es que hoy en día ya no se habla de implantación, porque la implantación básicamente es un ejercicio de integración hoy en día. O sea, que desplegar un sistema SaaS es darle a 4 botones y una nueva instancia y ya está, ¿no? Lo complicado es integrarlo con todo lo demás que tiene, y eso sigue siendo un ejercicio tecnológico que son semanas, meses, lo que antes eran proyectos de meses, años. Pero como empezamos a tocar el comportamiento de los usuarios, lo que tiene sentido es adopción y gobierno, sobre todo. Y entonces, adopción, control de cambios o gestión del cambio, faltan muchos proyectos, estoy de acuerdo contigo. Claro. No se tiene en cuenta. ¿Por qué no se tiene en cuenta que tienes que llegar a 10.000 médicos? ¿Y cómo haces hackatones con ellos? ¿Cómo les haces ejercicios de gamificación? O sea, hay toda una disciplina ahí para hacer que los proyectos sean un éxito y debería estar perdido en más pliegos que no lo está. Claro. Muy bien. No nos queda mucho tiempo y aún quedan algunas cositas aquí en el tintero. Hemos hablado bastante de inteligencia artificial, ha salido en varios puntos, ¿no? Pero bueno, teníamos una pregunta que era ¿qué implicaciones veis en el uso de la inteligencia artificial en la toma de decisiones para el modelo de gobernanza de datos, ¿no? Y en particular también oportunidades y riesgos que plantea el uso de la inteligencia artificial
No sé si a lo mejor quieres empezar tú, que has hecho más referencia a ella, o tú te habías apuntado aquí, que conste. Sí. Yo ya había dicho, ¿no?, que creo que la inteligencia artificial para la toma de decisiones es una gran herramienta. Es como, ¿no?, dar un avance más, un paso más a lo que teníamos antes, que eran las guías clínicas que se habían creado, pues, por profesionales, no por expertos en un tema concreto. Entonces, esas guías que también tienen sus sesgos, porque al final se han hecho con determinados pacientes, como decía, muchas veces las mujeres no están incluidas, etnias no están incluidas, pues lo mismo puede pasar con la IA. La IA tiene muchos más datos, por tanto, esperamos que tenga menos fallos, pero siempre es una herramienta para el profesional, ¿no? No sé cuánta gente hay aquí profesional sanitario, pero los que estamos por aquí, alguna vez sigues la guía y no llegas a un punto que tú no estás de acuerdo con ella, y es el profesional sanitario el que al final decide, pues, ese sodio que he visto, aquí dice que está mal, pero yo no. Esa prueba, esa geografía me dice que son mal, pero yo al paciente no le veo bien y no le voy a dar el alta. Y lo mismo va a pasar con la IA. Es una herramienta magnífica. Yo digo, ojalá lo hubiese tenido antes yo con mis pacientes, que eran muy complicados, pero sigue siendo una herramienta de ayuda a la toma de decisiones. Y yo creo que eso hay que transmitirlo muy bien para que el profesional también entienda que es que no le va a desplazar de su consulta y va a tomar decisiones automáticas por él, porque eso genera rechazo, y yo creo que no es el punto, el objetivo de la IA. Yo creo que es, digo, una magnífica oportunidad para incorporarla, siempre preguntándole a los profesionales para que la acepten, ¿no? Si se la imponemos, igual que todos esos sistemas nuevos, ¿no? Yo pasé la transición de historia en papel a historia en el ordenador, y claro, llegaron un día y te dijeron, te toca en el ordenador. Yo ya mi departamento ya lo hacíamos en ordenador porque nos resultaba mucho más sencillo y porque las historias no nos llegaban a tiempo, pero éramos como una unidad conectora de todas las otras áreas de infantil. Pero la gente que no lo hacía a ordenador, pues se vio obligada. Entonces, eso tiende a dar rechazo cuando nadie te ha hecho partícipe, ¿no?, de esa toma de decisiones. Entonces, yo creo que la IA va a dar mucho impacto en la toma de decisiones, pero que tengamos claro que es una herramienta de ayuda y que el profesional no se sienta que le va a desplazar, porque yo creo que eso no va a pasar. A ver, me gustaría ahí aportar Seguro. alguna cosa. Lo primero, decías las guías, ¿no? Normalmente lo que tienes es un proceso. Si ya entonces tomas decisiones, ¿no? Una de las cosas buenas que tiene la inteligencia artificial es que hay una lógica difusa y que son capaces, esto en otro mundo se le llama el happy path, ¿no? Tú tienes un happy path, pero es que luego en el mundo real el happy path nunca está ahí, ¿no? Y lo que hay es miles de variables que tú como profesional tienes en cuenta. La IA es bastante buena en eso. Lo malo que tenemos es que es difícil saber por qué ha tomado una decisión. Es mala en explicabilidad, ¿no? Y eso es un problema en este mundo y que no tiene una solución obvia en el corto plazo. Lo que pasa es que cuando tengamos que elegir entre explicabilidad y mejor toma de decisiones, saber qué elegimos. Pero el caso es que es un problema que tenemos ahí ahora mismo en medio. Y luego decías que no va a reemplazar. Mira, viéndolo desde otras industrias, que el mundo médico todavía funcione en modo 1 a 1, eso no tiene mucho futuro. Eso tiene que evolucionar. Creemos que puede evolucionar. En otras lo que está pasando es que el rol de la persona se convierte en supervisor y aprobador. Entonces, puede supervisar 20 casos a la vez y llegar a todo el mundo, que hoy en día no somos capaces de llegar a todo el mundo. O sea, no vamos más al médico porque no hay más médicos a los que ir, sino probablemente lo que te decía, la inmediatez, ¿no? De si lo tuviera ahí, pero si en vez de tenerlo ahí, él solo lo tuviera ahí con una supervisión y con una aprobación y que en ciertos casos dijera, mira, espera, pero mejor hablamos. ¿Entiendes? ¿No? Hasta eso, mejor hablamos. O ante esto que me estás pidiendo, espera, no, esto requiere que una persona le dedique mucho tiempo, ¿no? Y empecemos a trabajar en un modo de 1 a muchos, que ya en otras industrias, yo por ejemplo que vengo de background de seguridad, en el mundo de la seguridad, el decir que cada vez que hay un incidente que salte una alerta por ahí, se ponga una persona a mirarlo, es inviable. ¿Por qué? Porque hay millones de alertas y decenas de personas, ¿no? Entonces, por pura obligación ha cambiado. Creo que además, por temas de pirámide de población, es que nos viene encima, que es que va a tener que ser sí o sí, ¿no? Entonces, creo que esto requiere una concienciación también de años, que entiendan que el rol del médico es supervisor y aprobador, ¿vale? Así que, y tiene tela esto, ¿eh? ¿Algo más? Sí que me gustaría hacer un último apunte también sobre temas de la transparencia, ¿no? A la hora de esta comunicación, de compartición de datos. Datos llevamos compartiendo muchísimos años en todos los sectores. Se está haciendo desde hace mucho tiempo. Lo que nos garantiza realmente la transparencia de quién, cuándo y cómo y bajo qué condiciones se están compartiendo, ¿no? Y bajo qué acuerdos de uso se está compartiendo esa información es la tecnología de los espacios de datos.
Entonces, es algo que es muy positivo, es algo que es una solución, o sea, es algo que, te digo, llevamos compartiendo datos mucho tiempo, pero nunca antes se había estado en un estado tan maduro de tener claro realmente cómo hacerlo y ese notario digital, ¿no? Que sería el Trust Framework de Gaia X, por ejemplo, que es el que nos certifica eso, es toda esa trazabilidad. Entonces, todo esto para el uso de la inteligencia artificial es fantástico, porque a día de hoy se está trabajando desde hace muchos años y no existe esa transparencia. Entonces, claro, esto es bueno, ¿no? Entonces, tener todos los data contracts, los data sharing agreements, ¿no? Todo esto es bueno que os suene, que sepáis que la solución de control a toda esa trazabilidad pasa por los espacios de datos, no es el problema, es la solución y que es algo súper positivo, ¿vale? Sí. Yo como comentabas que se está terminando la mesa, voy a intentar contestar a la pregunta incorporando dos actores que me parecen clave en todo esto, que son los investigadores y los pacientes, ¿no? Porque no hemos podido hablar casi del uso secundario de los datos, ¿no? Que me parece también un elemento fundamental, ¿no? En este marco. Y aquí, bueno, pues quería hablar de un proyecto que tenemos en Cantabria que se llama Corte Cantabria, que es un estudio, lo voy a introducir muy brevemente, ¿no? Es un estudio a partir de datos de voluntarios cántabros entre 40 y 70 años y de un número que se pretende que llegue a 50.000. 50.000 cántabros en esa franja de edad supone un 20% de la diana, ¿no? Y lo que se está haciendo a estos voluntarios es tomar unos datos, primero de manera automatizada, pues de registros en los que hay información de ellos, también unos formularios y unas encuestas de datos pues de vida laboral, de vivienda, de ingresos, de hábitos saludables y por último muestras de sangre para analítica y muestra serológica y también de tejidos. Y con todo esto, pues nos preocupa mucho, ¿no? Esa participación del paciente, cómo gana confianza en lo que se va a hacer con ellos, ¿no? Y en ese sentido, pues me he traído aquí el consentimiento informado, ¿no? Que me parece que es una muestra que recoge muy bien muchas de las cosas que hemos ido hablando, cómo las tratamos, cómo le damos transparencia a eso que es difícil de explicar y cómo utilizaremos luego todos estos algoritmos para obtener información, ¿no? Entonces, llama la atención que vamos ya por 46.000, ¿no? Y eso pues muestra la generosidad de los cántabros y el compromiso, ¿no? Con nuestro Hospital Valdecilla, ¿no? Que es el que lidera a través del Instituto de Investigación el estudio, pero también muestra que se puede hacer, ¿no? Y que estas dificultades que vemos a veces, ¿no? Y que la industria nos indica, ¿no? de cómo acceder y cómo podemos, pues está, ¿no? Y es que es así, tanto es así que los pacientes dan su autorización al uso de esta información, siempre de manera pseudoanonimizada, pero también a la cesión a terceros, al estudio en futuros trabajos y también a las publicaciones, difusión en congresos, etcétera. Con lo cual, pues yo creo que es un ejemplo de cómo se puede preparar la información y cómo se puede, todo esto además, pues se normalizará los datos obtenidos a través de los sistemas normalizados y se accederá a aquel voluntario en el que se detecte un problema de salud relevante para ellos, ¿no? Esto parecido pues es un caso que ha hecho Estonia con 200.000 ciudadanos y además pues generó mucha expectativa porque publicó bueno, primero quiso atender uno a uno, ¿no? Como decías, a estos usuarios dándoles feedback y dándoles, bueno, pues su riesgo genético cardiovascular y otra información de mucha relevancia, con lo cual pues había mucho interés. Se desbordó al ver que no podía acceder uno a uno, generó una plataforma digital para acceso directo, pero claro, esta plataforma digital te da el diagnóstico, pero no te da el consejo, que a veces además del diagnóstico quieres el consejo médico, ¿no? Con lo cual, bueno, pues crea mucha necesidad, incertidumbre, pero bueno, yo creo que mucho proyecto por delante en este ámbito. Nuria, ¿querías decir algo? Nada, muy rápido. Prácticamente ya concluimos. No sé si queréis hacer alguna ronda de intervenciones o como... Vale, pues
Nada, yo solamente resaltar que, bueno, que es indudable que la inteligencia artificial es una realidad y que está transformando el sistema sanitario, la forma de atender a los pacientes, que los hospitales madrileños tenemos ya, pues en casi todos en fase de pilotaje, pero algunos ya implantados, más de 100 modelos de inteligencia artificial, sobre todo, insisto, como herramienta de ayuda al profesional. En imagen médica lo tenemos implantado pues, en TAC de tórax, en mamografía, en placa de tórax. Tenemos algunos modelos también en resonancia para detección precoz del cáncer de próstata. Y habéis mencionado a Julián Isla. Y bueno, en Madrid tenemos el proyecto Ser Más GPT, que lo tenemos en todos los puntos asistenciales de atención primaria, los 433. O sea, todos los centros de salud y puntos asistenciales de atención primaria como una herramienta de ayuda al profesional cuando sospecha que se encuentra ante un paciente con una posible enfermedad rara. Y también, para terminar, que hemos licitado una oficina técnica de impulso a la inteligencia artificial que ya va a entrar en funcionamiento en las próximas semanas, pues para regular, coordinar, establecer la normativa y un marco legal sostenible, además de un centro demostrador de todos estos modelos de inteligencia artificial. Perfecto. Bueno, pues hemos empezado con puntualidad germánica y vamos a terminar con ella. Yo daros las gracias. Veis que se trata, como hemos dicho al principio, de un tema complejo. Creo que hemos constatado que hay bastantes puntos de encuentro, es decir, creo que el camino ya está trazado, ¿no? Tenemos claro hacia dónde tenemos que transitar y se están poniendo en marcha iniciativas en esa dirección. Vamos a tener la confianza y la esperanza de que el ritmo sea el adecuado y no sea excesivamente lento y no surjan demasiados escollos en el camino, pero en principio yo creo que sí que la percepción, por lo menos con la que yo me quedo, de que bueno, pues tenemos una serie de cosas muy definidas que hacer, tenemos claros los estándares, tenemos claro la responsabilidad que supone todo esto, la responsabilidad de garantizar la calidad del dato, el tipo de estructura que queremos utilizar a nivel de todo el Estado, ¿no? Y bueno, pues yo creo que todo eso por lo menos dibuja un futuro bastante esperanzador. Esperemos que se cumpla así y muchísimas gracias por vuestra asistencia y por vuestra paciencia, porque bueno, veo que ha habido mucha gente que ha aguantado de pie toda la sesión y eso tiene muchísimo mérito, ¿eh? Muchas gracias.